Saludos a todos en el nombre de Cristo Jesús, de nuestra parte, Dr. Montalvo Suero, y de parte de la Universidad Teológica Shalom. Amén. Le damos la bienvenida a este curso de homilética, predicando como Jesús predicó. La predicación es un aspecto fundamental en el ministerio cristiano. De hecho, significa un reto para los nuevos creyentes y aún para aquellos que tienen años en el Evangelio, que desean utilizar la predicación como medio de superación ministerial o simplemente respondiendo a un llamado del Señor. Pero pronto habremos descubierto que no nacemos predicando, que la vieja axioma, si el predicador nace o se hace, ciertamente tiene una respuesta efectiva de parte del Señor, y es que el predicador, amén, recibe un llamado de parte del Señor, pero el predicador ha de formarse, el predicador ha de realizarse bajo la dirección misma del Espíritu Santo y también con la ayuda de los hermanos en Cristo Jesús. ¿Qué es predicar?, nos preguntamos nosotros. Tomando del libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos conceptos interesantes acerca de la predicación cristiana y que es importante nosotros tener estas nociones de la predicación. No obstante, hay diversos autores que han tomado nota y que han definido o tratado de definir la predicación en los textos mejor posible. ¿Cuál es la tarea del predicador, por ejemplo? Esta la encontramos en las Escrituras y lógicamente su trabajo es la predicación de la palabra del Señor. Implica sujetarse a un texto y predicar fielmente la palabra del Señor. Y para esto es necesario un buen arreglo homilético basado en un estudio cuidadoso de las Escrituras. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo define magistralmente los requerimientos de la predicación cristiana. Y cuando habla con Timoteo, el apóstol Pablo le dice, en presencia de Dios, o sea, presenta la predicación como un encargo solemne. Más luego también presenta la predicación como un encargo urgente. Y esa característica de urgencia siempre estará presente en la predicación. En presencia de Dios, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Instruye, amén, exhorta, reprende, amén, con toda solicitud. Y sé sobrio en todas las cosas, le dice el apóstol Pablo al joven embajador de Cristo, al joven ministro de Dios, amén, obrero del Señor, a Timoteo. Por lo tanto, la predicación es tanto un encargo solemne de parte de Dios, pero también es un encargo con sentido de urgencia. Es un encargo también continuo, porque estamos llamados a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y igualmente es un encargo didáctico de instruir, exhortar, reprender con toda solicitud. Y por lo tanto tenemos que ser fieles a este llamado que tenemos de parte del Señor. ¿Qué significa predicar según muchos autores? Predicar es la expresión pública y oral de un mensaje o tema cuyo contenido está basado en la palabra de Dios. Es pronunciar un sermón, una homilía frente a un auditorio que nos está observando. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de la palabra oral cuando estamos predicando. ¿Cuál debe ser el propósito principal de toda predicación? Predicar significa confrontar a las personas con Dios, pero debe hacerse efectivamente y apasionadamente, poniendo todo nuestro corazón, así como Pablo exhortaba a Timoteo: te encargo, te encarezco, que reprenda, que enseñe, que redarguye, amén, a tiempo y fuera de tiempo, es decir, poniendo todo nuestro ser y toda nuestra pasión a este encargo divino. La predicación no es solo un ensayo para ser leído, ni un manuscrito para personas preparadas, capacitadas en la iglesia.
Sin pasión, el sermón se convierte en un simple tópico moral o una charla o tal vez una conferencia académica, si cuando más podría llegar a serlo. En nuestro púlpito tenemos demasiados predicadores que enfadan, que aburren. La gran mayoría de ellos, sin embargo, y para sorpresa, son hombres de Dios, hombres sinceros, amén, que a pesar de servirle a Dios con integridad, a pesar de ello, amén, cuando predican, tal vez su mensaje suele ser aburrido, lo cual no está llamado a hacerlo. Y caemos, por lo tanto, y nos preguntamos nosotros mismos, ¿cuál es entonces el problema que hay en muchos sermones que damos? ¿Qué está ocurriendo? Que muchos predicadores presentan mensajes muy bien elaborados bíblicamente hablando, pero que no predican la palabra viva de Dios, debido a un estilo de predicación que les está estorbando. La palabra está moribunda debido a una entrega sin vida, sin pasión. Debemos tener presente el cómo comunicarnos, amén, en el sermón y no tan solo en qué vamos a comunicar. Nos preparamos, nos capacitamos, excelentes arreglos homiléticos, pero al momento de presentar la palabra de Dios, amén, da pena que muchas veces aquellos que no están en la verdad se ven predicando con más unción, con más pasión, amén, que aquellos que ostentan la verdad y están en la sana doctrina. Por lo tanto, tenemos que indagar cuáles son los dos elementos en que deben incluirse en toda predicación. Y estos dos elementos tienen que estar presentes en toda predicación. Primero es el contenido bíblico bien razonado, bíblicamente trazado, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Amén. Obrero que se ha encontrado un obrero digno, que traza bien la palabra de verdad. Que cuando predique te apoyes en las escrituras, te apoyes en la verdad, te apoyes en lo que has aprendido de parte del Señor. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que cuando prediques o enseñe, lo hagas con pasión, lo hagas con el alma, lo hagas con el corazón. ¿Cuándo puede ocurrir tal vez un desbalance, una desincronización en la predicación? Como muchas veces ocurre en los videos. Amén, que les descargamos de internet, que muchas veces las palabras van por un lado, amén, el movimiento de los labios por un lado y el sonido está desincronizado, amén, y no podemos nosotros entender lo que está predicando. Y así ocurre también un aparente desfase en algunos predicadores. Y esto ocurre cuando el contenido está bien trazado, está bíblicamente razonado, pero la exposición homilética, sin embargo, está vacía, es fría, monótona y sin pasión. Alabado el nombre del Señor. Y esto, por supuesto, debe ser corregido. La mayoría de estos pastores, predicadores, consideran que han entregado lo mejor, se sujetaron al texto bíblico, predican la palabra fielmente y su mensaje incluso puede tener un enfoque positivo, de aliento, de esperanza, de salvación. Sin embargo, sus iglesias siguen pasivas e indiferentes a su predicación, y lo que es peor, muchas iglesias de esas están decreciendo en vez de estar aumentando. El problema no está en el contenido del sermón, ni en la metodología que están utilizando para trazar su arreglo homilético. Más bien está en la exposición del sermón. Es decir, el problema no es el contenido, sino el problema es cómo decimos o cómo presentamos el sermón. Si nuestros sermones carecen de pasión, es inútil el arreglo homilético que nosotros realicemos del mismo. ¿Cómo debemos predicar? ¿Qué significa predicar apasionadamente? ¿Y cuáles términos definen mejor la labor de esa predicación, diríamos, ungida de parte del Señor? Predicar apasionadamente es predicar con el corazón. La pasión es la esencia de la predicación. Otras terminologías tal vez pueden ser predicar con sinceridad, predicar con el alma, predicar, amén, con seriedad.
pero sin embargo cualquier definición debe implicar necesariamente predicar con toda nuestra emotividad. ¿Qué frases describen mejor el concepto de la predicación con pasión, que es tan propia de la predicación pentecostal? Lógicamente, por ejemplo, tenemos al autor Alex Montoya, que nos habla en su libro Predicando con Pasión, y dice: la predicación, el sermón, es la lógica en llama, es la razón elocuente. Amén. Y también dice: la razón consciente a esta verdad debe ser poderosamente elocuente, como para persuadir, para convencer, para impactar la vida. Y también afirma que el sermón es teología en fuego. Una teología que no tiene fuego es una teología lamentablemente defectuosa. Y nosotros no es solamente el contenido de lo que vamos a predicar, sino cómo vamos a presentar esa verdad que estamos llamados a anunciarle al pueblo. ¿Cuáles son algunas de las causas que ha perdido esa pasión? ¿Por qué se ha perdido últimamente en los púlpitos evangélicos, en los púlpitos de nuestras iglesias? Y hay muchas razones, y entre ellas citaremos las siguientes razones. Primero, imitar conferencias recibidas en el seminario o en el centro teológico. Nuestros maestros del seminario son hombres estudiosos, son excelentes maestros en su disciplina, pero lamentablemente la mayoría de nuestros profesores en los seminarios no son buenos predicadores, no son elocuentes predicadores, y por lo tanto, amén, no son los más indicados para enseñarnos, diríamos, la oratoria, por ejemplo, o darnos cátedras de oratoria. Otros es el intelectualismo. Los primeros predicadores fueron instruidos en la escuela de la vida por medio de la experiencia. Y ahí tenemos los discípulos, amén, los apóstoles, los seguidores de Cristo en sentido general, que era a través de la experiencia en el campo de labor que aprendían la predicación. Alabado el nombre del Señor. Recordamos nosotros que cuando comenzamos en el Evangelio por los años 70, amén, nuestro pastor me dijo que tenía que aprender a predicar, pero no me sentó en un aula para que yo aprendiese a predicar, sino que yo veía, amén, cuando él predicaba y cuando los hermanos predicaban, y ya con esa exposición que ellos hacían, yo entendía que era una predicación, aunque no de manera manera técnica conocía los detalles de la homilética. Y en un día cualquiera me dice que tengo que salir con él, acompañarlo a evangelizar. Y en cada esquina me ponía a presentar un sermón, una predicación de 5 minutos. Amén. Y cada domingo tenía que predicar 2 y 3 veces sin saber cómo predicar. Amén. Sabía que tenía que poner una introducción, sabía que tenía que transmitir un mensaje, sabía que tenía que hacer un llamado, y rústicamente comencé a hacerlo. Y así, amén, se formaron los primeros grandes predicadores. No en grandes centros teológicos, sino se formaron en la universidad de la vida. Alabado el nombre del Señor. Pero hoy en día hay un intelectualismo que muchas veces frena nuestra pasión en la predicación. Y ese intelectualismo nos dice: no haga esto, no haga lo otro, tenemos que actuar de esta forma, y simplemente estamos controlando, amén, lo que es el fuego de Dios en nuestros corazones. Nosotros, por otra parte, estamos entrenados en la universidad, donde está el énfasis a la erudición y no a la santificación. Amén. Y ese énfasis a la erudición, somos expertos analizando cada detalle del texto sagrado. Amén. Nos vamos al hebreo, nos vamos al griego, y sin embargo, ¿cómo suena nuestra predicación en la iglesia? Como címbalo que retiñe. Amén. Algo vacío. Estamos impactando vida porque no estamos predicando con pasión. No estamos predicando bajo la unción del Espíritu Santo como el Señor así lo quiere. Otra tercera causa de por qué no estamos predicando con pasión es la inexperiencia. En su mayoría, nuestros graduandos de seminarios son jóvenes y son inexpertos.
La palabra aún no se ha filtrado a través de las fibras de su ser. Y por lo mismo son incapaces de sentir profundamente muchos temas que están en las Escrituras. Porque antes de usted exponer un tema al público, debe sentirlo en lo más profundo de su corazón. Debe hacer lo propio y sentir como que es algo suyo que va a exponer y que va a brotar de su corazón. Otras cosas, a veces no sentimos la pasión por personas que son inhibidas. Algunos hombres de Dios por naturaleza son tímidos, reservados e inhibidos con su relación, con sus sentimientos. Nuestro temperamento tiene mucho que ver en nuestra predicación, eso es lógico. El temperamento, la forma de ser, nuestra personalidad influye, se permea y se transmite a través de la predicación. Pero una cosa hemos aprendido: aunque usted sea tímido en su casa, sea tímido en el trabajo, cuando usted está en el púlpito es otra persona, porque Dios lo está usando con poder. Alabado el nombre del Señor, y la autoridad de Dios reposa sobre usted. Y toda timidez, toda temor, toda vergüenza, toda pena se va en el momento que usted ocupa ese púlpito de parte del Señor. Personas tímidas han cambiado drásticamente gracias a la predicación de la palabra y gracias a la exposición del poder del Espíritu Santo. Y nosotros somos ejemplos de esto. Yo era bastante tímido, introvertido, apenas conversaba con mis compañeros de aula en las escuelas, nadie me conocía, amén, porque simplemente no compartía, y como joven tal vez podían decirme que era antisocial. Alababa el nombre del Señor, pero una vez conocí a Cristo, hubo una revolución en mi corazón, una pasión se desbordó dentro de mi alma, alababa el nombre del Señor, y la timidez se fue al traste. Comencé a hablar abiertamente la palabra del Señor y comencé a testificar abiertamente lo que Dios había hecho en mi vida, y la pena se fue yendo. No importa las multitudes que estaban delante de mí, Dios me daba el valor y la fortaleza de ponerme en pie y hablar lo que es su palabra. Esa personalidad inhibida, tímida, introvertida, que dicen los psicólogos que es imposible cambiar, sépase que el Espíritu Santo la transforma, alabado el nombre del Señor, y nos hace grandes predicadores. Otras veces no predicamos con pasión por no tomar en consideración a la audiencia. Muchas veces no tenemos pasión porque no fuimos enseñados a tomar en consideración a las personas a las cuales le vamos a predicar. Lamentablemente, muchos predicadores son como el cartero, para así decirlo. Se preocupan por entregar la correspondencia, pero no se preocupan en lo más mínimo si la persona que la recibe lee la correspondencia o la tira a la basura. Su trabajo es simplemente entregar la correspondencia y ya. Y ese no es nuestro trabajo. Tenemos que cosechar resultados. Estamos sembrando, y por lo tanto lo más lindo de la predicación es el sentido de urgencia, lo cual nos impele a hacer un llamado a la conversión, un llamado al arrepentimiento, y no podemos cerrar el mensaje sin ese llamado solemne de parte del Señor. Y por lo tanto, predicar como Cristo predicó, siguiendo el modelo de Cristo. Hay 8 claves que son importantes, y vamos a comenzar con la primera clave que es importante si usted quiere aprender a predicar así como Cristo predicó. Primero, Cristo predicó con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el secreto de predicar apasionadamente? Es el Espíritu Santo, el cual estuvo en todos los aspectos de la vida del Señor Jesucristo, no solamente en su bautismo, como dice Mateo capítulo 3, verso 16. El secreto de predicar apasionadamente es el poder de Dios. La pasión se origina en el corazón de Dios y procesa en el corazón del hombre. Recordemos que dice en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder
Pero antes de eso, le dice claramente a los discípulos: no os vayáis de Jerusalén hasta tanto sea investido del poder de lo alto, hasta tanto recibáis la promesa del Padre, la cual oísteis. Amén. Y luego es que aclara: y recibiréis poder cuando haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria, amén, y hasta lo último de la tierra. Y ese poder, amén, es para nosotros en la actualidad. No solamente fue para aquellos primeros discípulos del primer siglo, sino también es para nosotros. Así que no aprendemos a predicar poderosamente de ningún otro orador experto, ni por nuestra habilidad natural, sino que Dios es quien nos hace buenos predicadores. Como ejemplo, como hizo con Esteban, según leemos en Hechos capítulo 6, verso 8 al 10. Esteban, un diácono, servía las mesas, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y estaba lleno del conocimiento de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que Esteban, amén, comenzó a predicar con pasión, a predicar con el corazón, con su alma, y nadie le podía hacer frente a la predicación de Esteban. Tanto es así que varias sinagogas, amén, se reunieron para tratar de contrarrestar el mensaje que Esteban te estaba predicando, el cual era tan poderoso que no lo podían retener, no podían soportar en sus oídos, y por lo tanto agresivamente lo tomaron y le dieron muerte, convirtiéndose Esteban en el primer mártir cristiano. Significa, esa es la primera clave: predicar con pasión es predicar con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué produce confiar en la habilidad o en el talento propio al momento y no en el poder de Dios al momento de predicar? Confiar plenamente, de manera única, en nuestros talentos o habilidades o en nuestra capacitación universitaria, amén, es una gran tragedia espiritual y también una gran tragedia ministerial, pues nos lleva a la autosuficiencia. Un ministro debe aprender a depender de Dios, saber que Dios es la fuente de todo poder y que Dios es quien le capacita para realizar eficazmente su ministerio mediante el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús, según dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 11. ¿Cuáles son los requisitos o las recomendaciones para una persona predicar con el poder espiritual? Lógicamente que hay algunas recomendaciones, amén, que tomamos de las Escrituras para que los estudiantes aprendan a predicar, amén, con el poder del Espíritu Santo. Primero, contrición del alma o humildad. Amén. Segundo, confesión de pecado. Tercero, comunión con Dios. Cuarto, comunión, comisión o llamamiento del Espíritu Santo. Quinto, unción y dirección del Espíritu Santo. Y sexto, consolación de los santos, es decir, la iglesia. ¿Qué es contrición del alma? En teología cristiana, la contrición se da en el acto de la penitencia, la cual significa dolor y pesar por haber ofendido a Dios, como lo confirma el Salmo 51, versículo 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Se refiere a la humillación del corazón. Es estar quebrantado, reconocer nuestras necesidades de depender completamente de Dios. Predicar en el púlpito moderno puede ser vanaglorioso, una acción para autocomplacerse a sí mismo, pero no somos músicos, no somos actores para complacernos en nuestra arrogancia, sino que somos ministros y embajadores de parte del Señor. Y por lo tanto esa es la primera condición para usted predicar con el poder del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que tener contrición, es decir, humildad delante del Señor. La segunda condición, amén, es confesión de pecados antes de predicar. Para que el pecado porque el pecado nos aleja del poder de Dios.
El Salmo 24, verso 3 al 6, da algunas cualidades, amén, para nosotros poder subir a ese púlpito. Ese salmo nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, ¿quién es digno de ocupar el lugar santo? Y comienza a decir el salmista David: el limpio de mano, el puro de corazón, amén, el alma que ama la verdad, que no ha jurado con engaño, amén, y que siempre anda en integridad con una lengua recta. Y por lo tanto, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados antes de ocupar ese púlpito santo de Dios. Esa predicación que hacemos nosotros del púlpito tiene que brotar de un corazón limpio que ame a Dios. Tiene que brotar de una fuente limpia y no de una fuente que esté contaminada. Y por lo tanto, el primero que tiene que confesarse delante del Señor antes de ocupar el altar somos nosotros los que estamos enseñando y los que estamos predicando la palabra del Señor. En tercer lugar, ¿qué se recomienda para mantener nuestra comunión con Dios? Porque la comunión con Dios es esencial para conquistar la presencia del Espíritu Santo. Y hay muchas recomendaciones, como leer y estudiar la Biblia, meditar siempre en la palabra de Dios, llevar una vida de oración, practicar la oración pública y privada, amén, crecer en amor por Cristo y en amor por su obra, crecer en humildad, crecer en dependencia de Dios, practicar la presencia continua de Dios, amén, y practicar también la guianza del Espíritu Santo del Señor, porque a veces queremos unción, amén, pero la unción, el poder de Dios está supeditado a la relación. Y si queremos predicar con unción, tenemos que tener una relación de padre a hijo con Dios. Él es nuestro Padre, y como Él es nuestro Padre y yo soy su hijo, usted es su hijo, por lo tanto tenemos que someternos en obediencia a Dios, en sumisión a Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo para que Él pueda guiarnos también cuando estamos predicando y exponiendo la palabra del Señor. Un cuarto elemento de predicar bajo la unción del Espíritu Santo es ser comisionado por el Espíritu Santo. Y se refiere a que todo aquel que predica la palabra de Dios tiene que tener un llamamiento de parte del Señor. No es el hombre que me llama, es Dios que me llama. Y en los momentos de dificultades en el ministerio y en nuestras vidas, ese llamamiento me dará valor, me dará firmeza, sabiendo en quién yo he creído y quién me ha enviado a predicar. Amén. El predicador está condenado al fracaso si no está seguro de su llamado de parte del Señor. Quinto factor significa la unción o dirección del Espíritu Santo. Es rendir nuestras vidas al Espíritu Santo. Es haber recibido el Espíritu Santo en tu vida, y esto habla la morada del Espíritu Santo. En el libro titulado El Sagrado Ungimiento, Sargent describe el siguiente análisis de lo que es recibir la unción del Espíritu Santo. Y nosotros lo vemos diariamente en la radio y la televisión, que muchas veces estamos criticando a otros pastores porque se llaman apóstoles o porque tienen tanto título, amén, y sin embargo no somos capaces de predicar como ellos predican en un púlpito, de impactar las vidas como ellos la están impactando. Y en lugar de nosotros enfrascarnos en una discusión de quién es mejor, tenemos que centralizarnos en nosotros, superar nuestra predicación y comenzar a impactar la vida de nuestros oyentes. Y él dice, predicar con unción, ¿qué es? Amén. No es un espectáculo. No es un show. ¿Qué es predicar con unción? Es que nosotros dependemos de una unción que nos es dada, como dice Hechos capítulo 1 verso 8. Él nos ha dado esa unción, recibimos esa unción. La unción no es estorbada por la debilidad del predicador. Significa que a pesar de que yo tenga ciertas debilidades, cuando estoy predicando, Dios me usa conforme a sus capacidades y conforme a los talentos y a la dirección que Él pone en nosotros.
amén, esas debilidades nuestras, amén, no nos afectarán, porque el Señor nos va a fortalecer y se va a glorificar. Muchas veces los mejores mensajes nuestros son aquellos que no están bien trazados miléticamente y que apenas tenemos tiempo para elaborarlo y que nos sorprenden, amén, con una predicación, y en ese momento Dios se glorifica en nosotros. La necesidad de la unción confirma que hay más que predicar que la simple oratoria. No es únicamente oratoria. Tenemos técnica oratoria, aprendemos técnica oratoria, aprendemos los pasos para una correcta exposición de la palabra del Señor. Pero cuando el Señor nos toma para la predicación, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo del Señor. En la gracia de Dios, la unción puede fluir aun cuando la preparación se haga de manera rápida e inadecuada. Un profesor nuestro por los años, amén, 81, cuando estudiábamos teología, me dijo en una ocasión: el buen predicador nunca improvisa. Y me quedé pensando en esa frase, que el predicador jamás improvisa. Y levanté la mano y le dije: profesor, pero si yo muchas veces he tenido que improvisar porque me toman de sorpresa para que exponga la palabra del Señor. Amén. Y él dice, aún insiste y dice: no, el predicador nunca improvisa, sino que saca de sus recursos. Si usted es predicador, siempre debe estar preparado para la predicación. Siempre debe andar consagrado, siempre debe andar capacitado como un instrumento útil en la mano del Señor. No es que tienen que darme mensaje un mes con anticipación para yo prepararme espiritualmente. Es que ya yo estoy preparado día tras día porque vivo en la presencia del Señor. Amén. Y vivo estudiando la palabra, escudriñando la palabra. Dios día tras día nos está dando mensajes. Nosotros escribimos un sinnúmero de mensajes que tal vez nunca vamos a predicar. En ocasiones me ha tocado predicar de mensajes que hace un año que lo he recibido de parte del Señor, o tal vez más tiempo. Amén. Y que están ahí en nuestro baúl del recuerdo o baúl de recursos que tenemos delante del Señor. Y por lo tanto, el buen predicador ciertamente nunca improvisa, sino que saca de sus recursos. La unción causa que la predicación se encienda. Y cuando predicamos vacío, cuando predicamos, amén, de una manera, diríamos que no hay unción, es porque, amén, algo está faltando en nuestros corazones, que no hay fuego. Hace falta despertar el fuego de parte del Señor. Inclusive los predicadores más experimentados y santos necesitan, amén, integrar adicionales de unción del Espíritu Santo en la tarea específica de la predicación. La unción envuelve a la congregación, y cuando el predicador se desata con la unción, toda la congregación se envuelve en esa unción de parte del Señor. Y usted que me está escuchando, amén, estudiante de teología o no estudiante de teología, amén, sabe perfectamente bien que cuando invitamos o tenemos a nuestro pastor, que Dios le da un mensaje con unción, toda la congregación siente esa unción que desciende desde el altar y que impregna a todo el auditorio. ¿Qué significa la consolación de los santos? Que es el sexto elemento, amén, para nosotros predicar con pasión. Significa reconocer la importancia que la congregación tiene en nuestro ministerio de predicación. Es importante porque Dios llama, amén, y Dios otorga dones espirituales para capacitarnos. Pero ejercitar esos dones espirituales depende de nuestra labor dentro de la iglesia. El apóstol Pablo es un ejemplo vivo de esta realidad. Se convirtió, recibió un llamado al apostolado,
Sin embargo, no estaba capacitado en ese momento para comenzar de inmediato a predicar. Amén. Bernabé lo toma, lo lleva a Jerusalén, lo entrevista con los apóstoles que están en Jerusalén, y como se levantó una persecución contra Pablo, Pablo es tomado y llevado a Tarso, donde se mantienen. Años después, cuando se levanta la iglesia de Antioquía, Bernabé va a buscar a Pablo, que está en Tarso, y lo lleva a congregarse en Antioquía, donde habían maestros, donde habían profetas. Amén. Y allí estaba Pablo aprendiendo con esos maestros y con esos profetas, y sobre todo con la unción del Espíritu Santo. Y esa iglesia de Antioquía sirvió de contexto al ministerio total de Pablo. Dios llama, amén, Dios otorga dones. En la iglesia desarrollamos nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacitaciones de parte del Señor. Y en última instancia, la iglesia es que envía al campo de labor, como ocurrió con Pablo, según leemos en Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. El predicador incrementa su predicación y hace crecer su ministerio cuando tiene una buena armonía con la iglesia. Primero, por medio de las oraciones de la iglesia. Tú estás predicando, tu iglesia está orando por ti. Aunque el predicador, un predicador es tan poderoso como fue el apóstol Pablo, dependió de las oraciones de los santos. En Éfeso escribe que oren por él. En Colosa, en Tesalónica, amén, todos estaban orando por Pablo, y Pablo siempre solicitaba encarecidamente las oraciones cuando él estaba predicando. Segundo, por medio de la interacción con los santos, nuestras iglesias provee el ambiente o el foro necesario para nosotros desarrollar nuestro oficio, nuestro llamamiento y mejorar nuestras habilidades como predicadores. ¿Cómo predicar con pasión? ¿Cómo predicar como Cristo predicó? Primeramente, Cristo predicó con la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tuvo un papel importantísimo en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿cómo predicar como Cristo predicó? Predicando con convicción. ¿Qué es convicción? Significa creencia firme. Significa estar convencido respecto a una verdad. Convicción es un estado de certeza, de fe, que genera el conocimiento y el dominio de las Escrituras. Cristo predicó con convicción, pues conocía plenamente las Escrituras y conocía plenamente la verdad de Dios. En Lucas capítulo 2, verso 41, aun cuando era niño, joven, amén, de unos 13 años de edad, Cristo discutía con los maestros de la ley que estaban en el templo. Los discípulos por igual predicaron con convicción, pues entendían que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos capítulo 5, verso 29, cuando es interrogado por el Sanedrín, el apóstol Pedro y Andrés, amén, y se les requiere que dejen de predicar en el nombre de Cristo Jesús, ellos simplemente dicen, por la convicción que tenían, amén, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuáles son los 6 principios para predicar con convicción? Eso es fácil. ¿Cómo yo predico con convicción? Enfocarse en los temas principales. Amén. Predicar la tesis principal del texto. Tercero, predicar el texto yugular. Cuarto, predicar las doctrinas ortodoxas. Quinto, no enfocarse mucho en los temas menores. Y sexto, meditar, amén, en el texto que se va a predicar. Enfocarse en los temas principales significa predicar los temas principales de las Escrituras. El Antiguo Testamento, el tema principal son los pactos, amén. En el Nuevo es Jesucristo. Los principales temas de teología sistemática son Dios, el hombre, los ángeles, la iglesia, la salvación, los eventos del fin. Y si nos enfocamos en los temas principales, nosotros estamos predicando con convicción, con seguridad, porque estamos predicando lo que es los temas fundamentales de la fe cristiana. Predicar, amén, predicar con convicción significa también
predicar la tesis principal del texto, el asunto principal del texto que vamos a estudiar. Por ejemplo, si leemos la parábola de la viuda y el juez injusto, no vamos a perder mucho tiempo en aspectos secundarios y vamos a ir a lo principal. ¿Cuál es la tesis principal? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Si comenzamos a desglosar aspectos secundarios, se nos va a ir el tiempo, perdemos tal vez el tema central y no somos tan efectivos en la predicación. Y por lo tanto tenemos que aprender a tomar el tema central de ese texto y nosotros analizarlo a través de las Escrituras con la unción del Espíritu Santo. Y así estamos predicando con convicción. Predicar con convicción es predicar el texto yugular. Amén. Significa que si mi mensaje es textual, el texto yugular es el texto del cual yo voy a predicar. Si mi mensaje es temático, amén, el texto yugular serán los textos claves que yo voy a utilizar para apoyarme en los diferentes puntos principales de la tesis del tema que estoy desarrollando. El texto yugular es el texto principal que resume la doctrina o el tema o asunto del cual yo estoy predicando en 2 o 3 versículos, amén, sin necesidad de abundar mucho, sino que va de manera directa y explica el tema que estamos presentando. Predicamos con convicción cuando predicamos las doctrinas ortodoxas, es decir, la sana doctrina. Amén. El término de ortodoxia se refiere a doctrinas cardinales de la fe cristiana, tenazmente defendida a través de los siglos y entregadas a nosotros por los fieles y valientes defensores del Evangelio de Jesucristo, los cuales entregaron su vida para defender la verdad. Y por lo tanto, predicamos nosotros con convicción cuando tomamos esas doctrinas, amén, ortodoxas, esas doctrinas, amén, que siempre hemos conocido. Alabado el nombre del Señor, porque si somos pentecostales, ¿cuáles son las doctrinas básicas que conocemos? Amén. Que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo transforma, viene pronto, amén, que rompe las cadenas, y eso mismo son las doctrinas que usted tiene que predicar con todo su corazón. Predicar con convicción significa no enfocarse en temas menores. Predicar con convicción significa, amén, meditar en el texto que vamos a predicar. No simplemente que hemos hecho un análisis homilético y que hemos desglosado completamente el texto, es que ahora yo voy a meditar en ese texto para apropiarlo en mi corazón. Porque si primero no hace arder mi corazón en llama, entonces el texto no va a hacer arder en llama a la congregación que va a escuchar el mensaje que yo voy a trazarlo. ¿Cuáles son los 3 pasos que se recomiendan para crear un fuego en nuestra alma antes de predicar? Es un tema muy interesante. Primeramente, procurar un entendimiento exegético del texto. Hay que comprender lógicamente qué significa, cuál es el mensaje que el autor sagrado quiso transmitir a su destinatario, cuál es el contexto del autor de su destinatario, cuál es el propósito del autor. Todo esto hay que analizarlo lógicamente. Es un trabajo que Dios no lo va a hacer por usted. Amén, que usted tiene que hacerlo y tiene que poner diligencia en analizar el texto correctamente, no siendo tal vez, diríamos, negligente en su labor como predicador. Segundo lugar, procurar un entendimiento experimental del texto. No solamente qué significa para los lectores originales o qué quiso decir el autor sagrado, sino que tengo que preguntarme qué significa el texto para mí en la actualidad. ¿Cómo impacta mi vida ese texto en la actualidad? Y en tercer lugar, procurar un entendimiento homilético del texto. Aunque conozca tal vez exegéticamente el texto y conozca lo que el texto tal vez quiere decir para mí, es importante la tercera parte, el tercer paso, que es que yo tengo que procurar un entendimiento homilético del texto. Debo darle un ordenamiento homilético, trazando el texto, el tema del cual voy a predicar, la introducción que requiere ese texto, las divisiones naturales que tiene el texto, y debo trazar la forma en que voy a presentarlo a la congregación. Debo elaborar un plan de predicación en base a ese texto. Y de esas 3 formas
yo comienzo a crear, desde antes de estar en el púlpito, un fuego en nuestra alma al momento de predicar. Estos 3 pasos proveen los ingredientes del combustible para crear un gran fuego en nuestra alma. Una verdadera descubrimiento, amén, que caliente nuestra mente, nuestro cerebro, amén, y la necesidad de impartir la misma verdad, amén, de manera consciente, amén, al púlpito, amén, a la iglesia, para que también el púlpito mismo arde en llama. Y la tercera condición de predicar como Cristo predicó es predicar con pasión. ¿Qué significa pasión? Sentimiento de profunda simpatía y dolor por alguien cuando le ha venido el infortunio acompañado con el deseo de aliviar tal sufrimiento. Pasión es piedad, pasión es empatía, es amor al prójimo, es cargar con los sentimientos del otro. Cristo predicó con pasión. Cuando le predicó al joven rico, le amó. Cristo, amén, se condolía de sus oyentes cuando vio las multitudes, amén, que estaban como ovejas que no tenían pastor. Amén, oró al Padre para que envíe obreros porque las mies eran muchas. La pasión de Cristo, amén, le llevó a la cruz, y nosotros también tenemos que compartir esa misma pasión y predicar como Cristo predicó. Como dice 1 de Juan, aquel que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y en esta ocasión, aquel que dice que está en él debe predicar con la misma pasión con que él predicó. A veces nuestros motivos para predicar no son muy nobles. ¿Cuáles son algunos ídolos comunes en la predicación? A veces predican algunos por salario. Otros predican para atraer multitudes. Otros predican para agradar a la audiencia. Otros predican para exhibir sus conocimientos. Son causas que no son reales, que no son lícitas para usted predicar. Amén. Y por lo tanto no hay pasión, no hay fuego, no hay unción cuando usted tiene un motivo incorrecto en la predicación. Otros predican para publicar algún libro. Otros predican para proteger su reino. Amén. Crean su reino, su pequeña comunidad, y no quieren ser destronados ese reino y luchan para mantener su reino. Controlar los feligreses. Amén. Buscar sus propios intereses. Otros predican para pasar el tiempo. Amén. Pero estas causas de predicación lógicamente no crean un corazón encendido, una mente encendida, una teología encendida que pueda también encender e impactar nuestras iglesias y nuestros púlpitos. ¿Cuál debe ser la meta final de la predicación? Predicar no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar un fin. En última instancia, la meta de la predicación es preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice Efesios capítulo 4 versículo 12. El fin de la predicación, lógicamente, es la persuasión, es la conversión, amén, es la edificación. El fin de la predicación, amén, es la consagración. Alabado el nombre del Señor. Es el crecimiento, es la madurez espiritual, es hacer discípulo. La predicación, por lo tanto, debe enfocarse en los fines mismos que se deben alcanzar. ¿Cuáles son los propósitos de la predicación? Y lo encontramos en las palabras del Señor. La conversión del pecador, tal como dice Mateo 28, 19 al 20, en la gran comisión. Instruir a los que son ignorantes, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Al hacer volver a los descarriados, como Santiago lo afirma en Santiago 5, 20. Sanar a los que están heridos, como Lucas 14, 18. Enseñar a los humildes, a los sencillos, como el Salmo 11, versículo 130. Estimular al cansado. Amén. Darle aliento al cansado, como Mateo 11, 28. Proteger a los desvalidos,
como Mateo 9:36. La predicación nunca es un látigo para herir. La predicación nunca es una arma para herir. A veces al predicar se causan heridas, pero el predicador no simplemente causa la herida, sino también que cura la herida, porque así son los grandes predicadores. ¿Cuáles son algunos medios prácticos para obtener la compasión? Analizar tu propio corazón. Vivir entre la gente, compartir con ellos, ser cuidadosos, observadores, leer acerca de las personas, informarte, investigar, amén, escuchar el llanto, amén, del corazón, ser sensible al sufrimiento humano, aprender de las pruebas personales. Y decimos que parece raro este tema, que cuáles son los medios prácticos para obtener compasión. Y es que muchas veces como predicadores o pastores nos sentimos tan elevados que no tenemos compasión por la obra del Señor, no tenemos compasión por los hermanos humildes, porque ellos atraviesan circunstancias que son diferentes a la nuestra y tenemos que aprender a tener compasión. Estos son los primeros 3 consejos. Los primeros 3 consejos de predicar como Cristo predicó. En total hay 8 puntos claves, 8 puntos básicos que nos enseñan a predicar como Jesús predicó. Y vamos a seguir enseñando, pero ahora vamos a ponerle término en esta ocasión e invitarle a nuestra próxima entrega, predicando como Cristo predicó. Este es un estudio para los hermanos, amén, para los estudiantes nuestros que están cursando la asignatura de homilética, amén, con nosotros, pero también sobre todo a cada creyente que le interesa predicar como Cristo predicó y cada creyente que le interesa desarrollarse en los caminos del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Espero nuestra próxima entrega que será publicada. Recuerde que todos estos videos también son publicados en nuestra página de Facebook. Amén. En el Dr. Montalvo Suero. Amén. Con nuestro nombre, Dr. Montalvo Suero, Dr. Montalvo Suero. Va a encontrar nuestra página de YouTube y numerosos videos que hemos publicado, cursos, amén, de teología, como también algunas predicaciones que están publicadas y que lo compartimos con los estudiantes, amén, como un material adicional de apoyo a los cursos que están realizando con nosotros. Bendiciones y que el Señor le bendiga grandemente.